Listo. Entonces, nosotros tenemos, como dice Liani, la fuente es una entrada. Pues sí, se puede considerar que es una entrada, porque es que realmente la fuente es lo que nosotros necesitamos como para poder ejercer el porqué. Ya, es que la fuente del derecho que nosotros tenemos acá en Colombia y crea un conjunto, es una entrada o lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros queremos visualizar. Entonces nosotros vemos de que las fuentes del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de las normas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, estas fuentes en esa época partían desde la costumbre. Lo que nosotros ahora lo estudia la moral, que ahora es tratada por la ética y luego por el derecho. Que nosotros vemos que cuando hubo el concepto de moral en las primeras clases, por qué es la moral y por qué el derecho, nosotros vemos de que esa fuente del derecho que era del tipo religioso y las costumbres fueron analizadas por el nacimiento de la moral y que fuese estudiada por la ética, porque entonces ahí es donde nosotros estamos hablando de que cuando dice un padre de uno la falta de la moral y las buenas costumbres, cuando nosotros hablamos de la moral y las buenas costumbres, es que se refiere a una terminología de que ya tiene un origen histórico esas fuentes del derecho. ¿Cómo las podemos clasificar? Existen unas fuentes formales y unas fuentes materiales. Conocemos como las fuentes formales toda aquella fuente que sea formal o estipulada por escrito en el derecho positivo. Inicialmente en Colombia se debe tener en cuenta la ley como principal fuente del derecho. Después sigue la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. ¿Dónde nace este concepto? En el artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces en cualquiera de los fallos que ellos emiten deben de estar sometidos al imperio de la ley. La ley es la principal fuente formal del derecho de nuestro país. Sigue la equidad y la jurisprudencia y principios generales del derecho y la doctrina como criterios auxiliares. Pero como ustedes saben que nuestro ordenamiento jurídico ha cambiado y ha evolucionado, este término ha cambiado y la Corte Constitucional estableció de que los jueces, además de la ley, tienen que fijarse en toda la jurisprudencia que generan las altas cortes para generar sus fallos. ¿Por qué? Porque eso es un punto de referencia o una fuente o una entrada, como lo describió Liani, que es una entrada, porque es una entrada para realizar un suceso, realizar un criterio, y por eso se genera a través de ello que por principios generales del derecho y jurisprudencia y la doctrina, que es en este caso lo que generamos más bien con un precedente judicial. Y un precedente judicial es con respecto a los casos que existan y mirar de qué forma esos casos que existen, de qué forma lo pueden uno regular. Más adelante les voy a explicar por qué el término de doctrina y por qué se realiza a través de un precedente judicial. ¿Qué se denominan las fuentes materiales del derecho? Las fuentes materiales del derecho son todos aquellos acontecimientos que forman parte y originan la norma jurídica. ¿Cómo se determina? Se determina con los fenómenos naturales, como los medios geográficos, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, religiosas, y también puede tener los actos, hechos que sucedieron en el pasado, donde derivan la creación, modificación o extensión de normas jurídicas. También tenemos que las normas jurídicas vienen de un componente de una ley que se compone en un ordenamiento jurídico con órganos legislativos, como es el caso del Congreso de la República. Ustedes saben que en nuestra historia republicana la Constitución del 91 es una de las constituciones más hermosas que tiene Latinoamérica.
en el sentido de que es muy garantista y nos dan derechos, y lo que nosotros estuvimos mirando en la pirámide de Kelsen, donde estábamos hablando de que el presidente no podía en los estados de excepción generar los códigos, que eso que pasó en el pasado con la Constitución de 1886, llegó la constituyente del 91 a decir que en estados de excepción, que son facultades extraordinarias que se le da al presidente para que pueda emitir decretos con fuerza de ley, eso es para que evitar de que el presidente regule materias que le corresponden al Congreso de la República. Si ustedes se pueden dar cuenta, los códigos han sido renovados en algunas ocasiones, algunos ya tienen un poco reciente, como es el Código Administrativo y el Código General del Proceso, porque eso eran unos decretos ley que creó el presidente en el año 1970, normalmente estaban desde los años 70 a 71, y por eso es que ahora todos esos códigos están en revisión con el fin de que puedan adaptarse a la Constitución y a los acontecimientos actuales. ¿Cómo se originan las fuentes materiales del derecho? Primero tiene que haber una situación en particular que deseamos regular. Esa causa o ese hecho impone la necesidad de crear una norma, como es el caso de lo que está sucediendo en particular con los servicios de las plataformas digitales como Uber, Cabify, Bit, que han desatado protestas en el gremio de los taxistas porque supuestamente ellos son ilegales, no pagan impuestos, etcétera. Ellos son empresas constituidas, pagan impuestos, pero ellos están realizando una maniobra o prestando un servicio que no está regulado por la ley. Para prestar un servicio de transporte individual requiere de que el transporte que sea un tipo taxi para que pueda realizarse. Entonces, esa situación en particular llega al Poder Legislativo, y ese Poder Legislativo empieza a realizar el análisis de las causas, Espérenme un segundito que me están pidiendo una llamada, parte de un estudiante, Naidelin Cantillo. Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona App. Hola, Naidelin. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ya estamos empezando en la clase, te vamos a integrar. Bueno, listo. Entonces veníamos diciendo, haciendo una retroalimentación, Naidelin, estamos hablando sobre las fuentes del derecho, que existen de tipo formal y unas de tipo material. Las de tipo formal son las que se encuentran dentro de la ley, y las fuentes materiales son aquellos acontecimientos que suceden para que se realice la formación de la misma. De todos modos, vamos a seguir implementando una metodología que me gustaría que ahora voy a terminar de realizar con la clase sincrónica de hoy, las llamadas a todos ustedes, y vamos a trabajar en línea por estos dos tipos de medios, porque sabemos las circunstancias, sabemos de que el barrio ahora mismo no puede estar saliendo a la calle, porque eso es lo que estamos haciendo, y a cada uno de ustedes le voy a preguntar a la sinceridad si se pueden conectar o no pueden y cómo se les facilita. ¿Listo? Para que entonces no perdamos esa conexión. Bueno, entonces resulta que el Poder Legislativo llega a esa situación en particular a ellos, y ellos tienen que realizar un análisis de causas y por qué se tiene que regular. Cuando ellos regulan, después de que pasan sus procedimientos, llega hacia el Poder Ejecutivo, y el presidente, además de tener esa situación en particular en claro, está obligado a que deba sancionar dicha ley que da el Poder Legislativo, y el Poder Judicial, que es el que debe de realizar de que, por ejemplo, la situación en particular, inclusive puede salir por parte del presidente de la República.
puede realizarse también a través de una sentencia judicial en los análisis de las fuentes del derecho, de las fuentes materiales. Cada uno de ellos, esos son los orígenes donde pueden originarse de ellas con el fin de regular situaciones particulares donde ahora mismo puede tener afectación a los individuos. Bueno, ahora bien, tenemos las leyes y qué tipo de leyes hay en Colombia. La ley viene del latín lex o legis, que significa norma. La norma jurídica dictada por un legislador o un poder, es decir, establecido por una autoridad, que es en este caso el Congreso de la República. Bueno, voy a vincular en esta llamada ahora a Sandy. No me vayas a colgar. Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona App. Hola, Sandy. Bueno, estás dentro de la conferencia que estamos teniendo para que puedan escuchar todos la clase. Y voy a seguir ya después, cuando termine la conferencia, el encuentro sincrónico con ustedes. Voy a llamar a todos en conferencia y en manera individual para las situaciones en particular, para la conectividad y el envío de información. ¿Ya? Entonces, a ver si haciendo unas preguntas claves que voy a realizar. Bueno, entonces vemos que la ley, que es una norma que la dicta el legislador, o sea, el Congreso de la República en Colombia es el que está facultado para dictar dicha ley. Pero hay un concepto que nosotros vamos a conocer de Andrés Bello, que es fue un jurista venezolano que nos ayudó a la consecución de los códigos a nivel Latinoamérica en los tiempos de la Gran Colombia. Andrés Bello define la ley como una declaración de voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita una constitución, manda, prohíbe o permite. Cualquiera de un concepto que me dan a mí, estudiante de otra clase, que ya yo di esta misma en otro grupo, me dice: profe, la ley es una manifestación de la voluntad del pueblo. Es un concepto válido porque nosotros damos un poder a unos representantes a través del voto popular representado en el poder legislativo para que nos represente y que realice las acciones pertinentes con el fin de que la norma se expida. En Colombia tenemos las leyes macro, orgánicas, estatutarias y ordinarias. Por favor, chicas, les voy a sugerir que silencien sus micrófonos de las conferencias, y cuando vayan a hablar, pues obviamente lo generamos, lo ponen otra vez y lo activan para que podamos nuevamente realizar, porque hay mucho ruido. Profe, ¿me puede repetir lo que es la macro orgánica y qué más? La macro orgánica ya lo estoy haciendo, pero por favor les agradezco, las que están en la conferencia, silencien los micrófonos para que no pueda sentirse el ambiente fuerte, y cuando vayan yo les doy el uso de la palabra. Listo. Ahora sí tenemos para que puedan escuchar. Nosotros en Colombia desarrollamos 4 tipos de ley. Una de ellas es la ley macro. La ley macro es solamente que se encarga de aquellas normas generales y señala los criterios y objetivos que debe realizar el gobierno en ciertos asuntos establecidos por la Constitución política. Una ley orgánica, como su nombre lo indica, es de organización. Y una ley orgánica es un sentido de ordenar o autolimitar funciones ejercidas por el Congreso de la República, y ahí señala toda la organización respectiva del ente o de lo que se realiza dentro del Congreso. Una ley estatutaria, la ley estatutaria es
una ley que regula nuestros derechos fundamentales y nos dice cómo reclamarlos. Esa norma, ya ahora vamos a ver qué tipo de procedimiento especial tiene. Es una de las que tiene procedimiento especial. Y una ley ordinaria, que estas leyes son las que expide el Congreso en facultad de su ejercicio regular en la función legislativa. Esas se expiden en cualquier tiempo y se dicten en funciones ordinarias. Bueno, una ley estatutaria aborda los temas de los derechos, los deberes fundamentales de las personas, organización y régimen de partidos y movimientos políticos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana y estados de excepción. Para la aprobación de ella se requiere la mayoría absoluta de todos los miembros del Congreso. Estábamos hablando la semana pasada que la mayoría absoluta es de los miembros de todo el Congreso cuando se forman los dos cuerpos. Existe Senado y Cámara de Representantes. El Senado es lo que denominamos la Cámara Alta y la Cámara de Representantes es la que denominamos la Cámara Baja. Para el tipo de la ley estatutaria, por ser derechos fundamentales, obligatoriamente se requiere un debate especial en plenaria de la respectiva comisión, y para la aprobación de esta ley se requiere que todos los miembros del Congreso de ambas cámaras, cuando se haya una reunión, deben de realizar la aprobación de dicha norma. Su trámite tiene que efectuarse en una misma legislatura, o sea, en un año. Si esto no ocurre, debe presentarse desde el principio. Bueno, nosotros la semana pasada, en el texto de la pirámide de Kelsen y sus autoridades, nosotros estuvimos hablando de que el Congreso de la República se elige por un periodo de 4 años a partir del momento de la elección, y en el primer momento de posesión se denomina legislatura. La legislatura es un año y la legislatura se divide en 2 periodos legislativos, uno que inicia el 20 de julio hasta el 20 de diciembre y del 20 de marzo hasta el 20 de junio. Durante ese tiempo, el presidente, a discreción de él, puede convocar a sesiones extras para la aprobación de ciertas normas, cuando son de ley de tipo orgánica o ordinaria o macro, pero la ley estatutaria establece de que tiene que efectuarse dentro de la misma legislatura en sesiones ordinarias, no puede durar más de ese tiempo. Y esta norma tiene algo especial, que antes de la sanción presidencial debe ser remitida a la Corte Constitucional para que realice el análisis del texto y posteriormente ya lo envía al presidente de la República para que él la firme. Una ley orgánica aborda los reglamentos del Congreso y de las corporaciones. Todo en la Constitución se encuentra regulado en el artículo 151. Todo lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que eso también se encuentra en la Constitución en el artículo 349, y preparación y aprobación y ejecución del Plan General del Desarrollo, que también lo encontramos en la Constitución, y el Plan de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, en el artículo 297. Para esta aprobación se requiere solamente la mayoría absoluta de los miembros de las comisiones y plenarias respectivas. Más adelante voy a explicar qué es una comisión y qué es una plenaria. El trámite debe efectuarse en un máximo de 2 legislaturas, o sea, en 2 años. Si esto no ocurre, tendrá que ser presentada desde el principio y obviamente tiene lo que se denomina el archivo de las leyes o de los proyectos de ley. Y el control previo de constitucionalidad, en este caso, lo que son para las demás leyes no requieren este tipo de control previo. Entonces tenemos aquí una ley marco, aborda el tema de lo que es el crédito público, las políticas de comercio y cambio internacional, actividad bursátil, que es lo que tiene que ver con los bancos, las corporaciones que prestan plata y que son legales, y el régimen salarial, prestaciones sociales de los servidores públicos. Entonces, en esta ley se requiere la aprobación por mayoría absoluta de todos los miembros de las comisiones y de las plenarias, y el trámite también se debe realizar en un máximo de 2 legislaturas
Y el control previo, obviamente esta ley tampoco requiere control previo por parte de la Corte Constitucional. Ley ordinaria. Las leyes ordinarias pueden ser de diversos temas, con el tema civil, nombre de monumentos nacionales y exaltaciones al mérito. Por ejemplo, nosotros aquí en Barranquilla, ustedes saben que el puente antiguo del puente Pumarejo antiguo se llama Puente Laureano Gómez, pero el puente Laureano Gómez le pusieron así porque hubo una ley de la República que lo reguló, porque esto es una vía nacional. Y el presidente Santos, al momento de la aprobación de la obra, dijo que el puente se iba a llamar Alberto Pumarejo. Pero hasta el momento no hay una ley de la República que ordene que ese puente se llame Alberto Pumarejo. El puente ahora mismo es un puente sin nombre, pero aquí coloquialmente ahora mismo le dicen Puente Pumarejo, porque ese es la historia de ese puente, lo que nos ha sucedido acá a lo largo de toda la historia. Y se le debe el nombre de Alberto Pumarejo porque es el prócer que promulgó la construcción de este puente. Del puente anterior, claro está, que es en este caso el papá de nuestro ilustre alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Pero no está todavía contemplado en una ley de la República que se llame ese puente Alberto Pumarejo. ¿Qué aprobación requiere? La aprobación del quórum de los miembros de la comisión o la plenaria respectiva. Ustedes saben que el quórum, lo que se denomina quórum, es la mitad más uno. Por eso se dice, cuando se necesita tener aspectos, se necesita ver el quórum. El quórum es que tiene que estar la totalidad de la mitad más uno de los miembros de la comisión o plenaria respectiva. También debe efectuarse en un máximo de 2 legislaturas y no requiere control previo de constitucionalidad. ¿Hasta el momento tienen alguna duda con respecto a la explicación de los tipos de ley en Colombia? Liani, Juliet, ¿tienen alguna pregunta? Y aquí en el teléfono que tengo a Sandy, ¿tienen alguna pregunta? Sandy, Naidelin. Bueno, continuemos. Bueno, ¿cómo es un procedimiento de creación de las leyes? Las leyes tienen que tener una iniciativa. Esa iniciativa es que cualquier congresista, cualquier alto funcionario del Estado, llámese presidente de la República, contralor, procurador, ministros, y a través de nosotros ciudadanos como iniciativa popular, podemos presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se realiza el debate en la respectiva comisión y debe superar 4 debates en todo el Congreso. El primer debate se inicia en la comisión respectiva a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Y luego, posteriormente, se repite el debate en la otra Cámara. ¿Qué quiere decir? Son dos debates en la Cámara respectiva. Quiere decir que si, por ejemplo, si entra en el Senado de la República, va a la comisión respectiva del tema. El primer debate se realiza en la comisión. Luego la comisión lo entrega al secretario general de la respectiva Cámara para que lo incluya en el orden del día cuando se encuentre en la Cámara de Representantes en pleno, que por eso se llama el término plenaria, y luego pasa a la otra Cámara. En este caso, si lo presenta el Senado, va a la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes va para el primer debate en la primera comisión respectiva del mismo tema, porque todas tienen las mismas comisiones permanentes de ambas para poder generar y revisar los proyectos de ley. Cuando ya termine ese debate en esa comisión, se repite el debate en pleno para poder tener la aprobación de la otra Cámara. Este procedimiento cambia cuando es una ley estatutaria, porque la ley estatutaria es obligatoriamente en todo el Congreso, es el que tiene que estar en pleno.
Pero para todas las demás leyes se repite este mismo procedimiento. La sanción de la ley. Una cosa es que nosotros vemos que la sanción es algo de un tipo impositivo, pero en este caso la sanción o la sanción presidencial se denomina que el presidente de la República tiene ya la facultad de firmar la ley para que ésta se realice o se convierta en una ley de la República y nazca la vida jurídica. Pero el presidente en este proceso puede hacer dos cosas. Puede objetar la ley o la puede sancionar y firmar. Si él objeta la ley, solamente lo puede hacer por dos causales. Una, porque él ve que sea inconveniente para el país, o la otra, que sea por términos inconstitucionales. Si es el caso por inconveniente, lo envía directamente al Congreso y el Congreso revisa las objeciones del presidente y si ven ellos de que hay aprobadas esas objeciones, obviamente la ley tiene que sufrir unos cambios o no se sanciona. Pero cuando es en el caso de que si es inconstitucional, se lo remiten a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional revisa las objeciones presidenciales y si el presidente o el mismo Congreso dicen no hay aprobación de objeciones, sancione la ley. Pero entonces ahí puede tener el término, si la Cámara o el Congreso dice no, sí, el presidente tiene toda la razón, la ley se puede caer o puede surgir modificaciones para antes de la sanción de la ley. Cuando ya el presidente la firma, ya ahí viene el proceso de publicidad. Este principio tiene que respetarse, porque es que no es ley de la República que no se encuentre publicada, y esa se publica en la Gaceta Nacional. Esa Gaceta Nacional que todavía existe en Colombia y en cualquier parte del mundo, la Gaceta Nacional, toda persona que tenga la oportunidad una vez de realizar una visita guiada en el Congreso de la República, que es totalmente gratuita, les recomiendo cuando vayan a la ciudad de Bogotá para que realicen dicho recorrido, ahí se encuentra la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial dice, la Secretaría del Senado o el presidente de la República en uso de sus facultades, ahí muestran las leyes que son aprobadas y parte del texto que se denomina. Entonces, obviamente, si ustedes entran, aquí nosotros podemos ver en internet Gaceta Nacional de Colombia. Aquí nosotros en la Gaceta Nacional podemos ver que se denomina Imprenta Nacional de Colombia y miren que aquí dice la fecha de la Gaceta y miren lo que aparece aquí, número de la Gaceta y de qué Cámara o de origen. Nosotros podemos darle, por ejemplo, Senado de la República y podemos ver qué fue lo que aprobó el Senado de la República en esa Gaceta. Si esto no se cumple en estas gacetas oficiales, no se puede considerar ley de la República. Tiene que cumplirse esa Gaceta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué dice esta Gaceta. Esta Gaceta dice lo siguiente, dice: ponencia, informe de ponencia del primer debate del proyecto de ley número tal de la Cámara de y dice, dice que es presentado por Paola Holguín Moreno, Álvaro Uribe, y el objeto de la iniciativa se busca renovar la emisión de estampilla de la Universidad de Antioquia del CAR al tercer siglo de labor. Bueno, aquí muestra el texto que debe de tener. Miren que aquí muestra el texto, todo lo referente al proyecto de ley o lo que quieren aprobar y con lo que falta. Entonces miren que tiene que tener, por ejemplo, hasta el estudio previo y toda la cuestión y todo lo que tiene que tener de la ponencia. Entonces, como ustedes pueden ver, que esto es lo que nosotros denominamos en las gacetas del Congreso. Todos los proyectos de ley, ustedes, por ejemplo, cuando ustedes vean prensa, no, que el Congreso va a legislar sobre cierta temática que es de su interés. Entonces, miren que ustedes pueden acceder a este tipo de ediciones, que por ejemplo, miren, nosotros podemos, tipo de edición ordinaria y podemos ver, miren que aquí el Diario Oficial nos muestra Resolución 737 del 2020, que aquí nos están hablando sobre el COVID-19.
todas las normas o todo lo que realiza el presidente de la República, todo está publicado en esta Gaceta. Si no está publicado en esa Gaceta, no puede ser ley de la República porque eso lo obliga la norma. Ese es el procedimiento que tenemos en la ley. Bueno, hablamos de las comisiones del Congreso. Las comisiones del Congreso, ustedes saben que el Congreso está integrado por 232 miembros aproximadamente y que cada miembro de esas cámaras tiene unas funciones que cumplir. Entonces hay unas comisiones y esas comisiones le dicen al señor, vea, usted se va a encargar de ciertos temas. Entonces, por ejemplo, tenemos que en comisiones constitucionales permanentes hay 7, de la 1 a la 7. Cada una se encarga de los siguientes temas. La primera es una de las que se encarga de la reforma a la Constitución. La segunda, el tema de seguridad nacional y temas internacionales. La tercera se encarga de los impuestos y crédito público. La cuarta, de presupuesto. La quinta, de temas agrarios y ambientales. Sexta, servicios públicos, educación y cultura. Séptima, salud y vivienda. Tenemos las comisiones legales. Estas comisiones solamente se encargan en un tema ya específico, como es la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, Comisión de Ética, Estatuto del Congresista, Comisión de Acreditación Documental, la Comisión de Investigación y Acusaciones. Hay unas comisiones especiales que son las de seguimiento, modernización, crédito público. Y las comisiones accidentales, porque pueden ser de tipo permanente o pueden ser de tipo temporal. Como nosotros tenemos acá la Comisión Accidental de Paz, bueno, entonces nosotros tenemos que hay unas comisiones accidentales. Estas pueden ser de tipo permanente o pueden ser de tipo temporal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ustedes saben que hay una posesión presidencial. Cuando hay un cambio de mando, el Congreso se posesiona primero que el presidente. Y al comenzar ese tipo de posesión, ese acto de posesión del Congreso, el presidente que se elige para la corporación es el encargado de formar la primera comisión accidental, que es la de la posesión del presidente. Y esa comisión accidental solamente dura el periodo de posesión del presidente. Y esa comisión accidental se encarga de convocar a todo lo que es la parte de relaciones exteriores para la invitación de mandatarios locales de la región, los mandatarios a nivel Latinoamérica, América y el Caribe, y a nivel internacional en Europa, Asia y en todos los países del resto de los continentes, para que ellos realicen las invitaciones respectivas y ellos dicen, bueno, mandamos a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, van aquí normalmente los presidentes de Latinoamérica vienen a las posesiones presidenciales y en Estados Unidos siempre envían a su secretario de Estado. Y a veces mandan a sus ministros de Relaciones Exteriores cuando es el caso del presidente. Ustedes, esa logística se encarga esa comisión accidental, la comisión de la posesión del presidente. Dicha comisión termina cuando ya se encomienda el trabajo. Pero hay unas comisiones accidentales de tipo permanente, como la accidental de paz que todavía existe, la de afrodescendientes e indígenas y el de Costa Caribe, porque sé que ustedes
tienen en el rango de 16, 15, 17 años. Pero resulta que el gobernador Eduardo Verano de la Rosa en ese entonces, él hizo una propuesta de región Caribe. Y esa propuesta de región Caribe hizo pellizcar a nuestros padres de la patria con el tema de la autonomía de las regiones. Entonces, por eso esa Comisión Accidental de la Costa Caribe existe, que por eso es que ustedes pueden ver que a veces cuando emiten noticieros dicen la bancada del Caribe. Y la bancada del Caribe es una de las bancadas que tiene el peso más alto a nivel legislativo, en el sentido de que si ellos, como nosotros sabemos muy bien, ellos pueden mover los votos en toda la región. Y perfectamente la región Caribe es la determinante y es la que determina el presidente de la República, para que ustedes lo sepan. Ya que en la bancada del Congreso prácticamente el 40% de los legisladores, tanto en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, pertenecen a la región Caribe. Entonces esta bancada del Caribe es la que tiene un alto poder, y por eso es que existe esa comisión accidental que todavía no se ha ido del todo, porque es que realmente esa es una comisión de peso a nivel legislativo. Bueno, ahora viene después de la formación cómo se derogan las leyes. Las leyes tienen un procedimiento de derogación fácil. La derogación es la pérdida de vigencia de aplicabilidad de esas normas. Tenemos que pueden aplicar en el ordenamiento jurídico y resolución de casos ya no se pueden aplicar. Existen tres tipos de derogación: una derogación expresa, una derogación tácita y una derogación de tipo orgánica. Bueno, les pregunto, esta es de español. En español te habla, ya voy a integrar nuevamente a un estudiante que se le cayó la llamada, voy a reintegrarla. Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona Apps. Listo, se te recortó la llamada. Bueno, Sí, señor. bueno, listo. Tenemos ahora, las leyes tienen un proceso de derogación. Ahora pregunto, un procedimiento de derogación expresa y una derogación tácita y una derogación orgánica. Para ustedes, ¿qué creen que puede ser la derogación expresa? Liani, ¿para ti qué puede ser la derogación expresa? Expresa, o sea, solamente el término expresa. Expresar es una palabra normal, común, que tiene un significado de pronto de querer mostrar algo, de expresar algo, ya sea como escrito. En este caso, si estamos hablando de las leyes, pues como por ejemplo un caso, y este caso tiene que ser expresivo, tiene que tener sus razones obviamente, y tiene que tener su proceso. Correcto. O sea, creo que es. Bueno, una derogación expresa es cuando una ley que se fundamente en ella, la derogación expresa es cuando la nueva ley que se crea suprime formalmente la anterior, y eso es expresado en la norma. Como lo acabas de indicar, la norma tiene que decir, deróguese la ley número 1 del año 2000 a partir de la fecha tal. Le da hasta un régimen de transición para que esa norma pierda la aplicabilidad. Ahora bien, ¿cuál es el tácito? Alexander, disculpa, sería mejor que escogieras las 6 personas del grado de 11B. O sea, así estuviera mejor. No hagas la llamada que sea así como variada, que sea de 11 y 12B. No, así no. Mejor escogen 6 estudiantes del grado 11B, que ya sabemos que somos del mismo grupo y cualquier inquietud que tengamos la podemos resolver entre nosotras, y tal vez te podamos escribir a ti para que resuelvas alguna inquietud. Bueno, listo. Aquí me están dando una sugerencia. Bueno,
Chicos, entonces la derogación expresa es que ya la ley la dice, que tiene que expresarse hasta en un tiempo de transición. ¿Cuál ustedes piensan de que sea una derogación tácita? Esperen por un segundo. La derogación tácita es aquella cuando una norma nueva dispone que son incompatibles con la norma antigua y se fundamenta que existen dos leyes de diversas épocas que son contradictorias y que tiene que entenderse que la segunda ha sido establecida por el legislador con el fin de modificar o corregir la primera. Ustedes saben que tenemos en la mayoría los códigos son decretos ley. Y por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo nos dice que somos el tema de patronos y trabajadores. Entonces ahí donde realiza la forma de lo que son jornales, cuando se hablan de todos esos términos, la Corte Constitucional llegó e hizo una derogación tácita de esos términos. Que por ejemplo, no se puede hablar de patronos, sino de empleadores, de jornaleros, trabajadores, porque ya, como dice la norma, tiene que tener eso lo consideró la Corte Constitucional de tipo incompatible, aunque ahora en estos momentos tiene la deuda del Congreso de expedir un nuevo Código Sustantivo del Trabajo para adaptarlo a los términos de la Constitución política. La Corte Constitucional llegó de manera tácita e hizo esa derogación. No pueden decir esto, sino esto. O sea, no se puede hablar de jornaleros ni de patronos, sino de empleadores y trabajadores, que es lo que conocemos ahora en estos términos de estos actuales. Eso es la derogación orgánica, la derogación tácita. Y la derogación orgánica es cuando una ley nueva regula íntegramente la materia que la anterior disposición, lo cual podría llevar consecuencias diversas u opuestas a la que pretenden si que se introdujera un precepto de una ley antigua. Profe, ya ingresé yo. ¿Quién es yo? Adriana Jiménez. Ah, hola Adriana, ¿cómo estás? A ti te voy Bien. a hacer un refuerzo vía telefónica debido a que ya prácticamente vamos a terminar la clase. Ya más faltan 3 cositas para terminar. Profe, usted ahorita nos va a estar llamando a nosotros, ¿verdad? Claro. Bueno. Adriana Jiménez, está Juliet, que fue la que se integró, Naidelin, que la tengo en llamada, la tengo también aquí a Sandy y tengo a Liani. Y ahora terminamos de pasar el registro de la lista. Bueno, hay Mildred, que también la vi. De todos modos, vamos a hacer después la vía telefónica. Bueno, la derogación orgánica hay un ejemplo claro. Tenemos la ley penal. El Código Penal fue creado con la ley 599 del 2000 y el Código de Procedimiento Penal se creó con la ley 600 del año 2000. Pero resulta que en el año 2004 crearon otro nuevo Código Penal, que es la ley 906 del 2004, que habla sobre el Código Penal a través del sistema penal acusatorio, que en la ley 600 no se determinaban audiencias y en este caso están haciendo un régimen de transición. Pero resulta que hay un principio de favorabilidad que todavía se complementa y que se contempla en la ley 600 y todavía esa ley coexiste. ¿Sí? Entonces, como esa ley todavía coexiste, porque no son incompatibles y regulan íntegramente las materias de la anterior disposición y no tiene ninguna, puede llevar hasta a veces en las consecuencias opuestas, porque en este caso la ley 600
tiene un principio de favorabilidad diferente a los de la ley 906. Pero ahí te regula también de que si el delito se cometió o si fuiste juzgado con ley 600, todavía te aplica la ley 600 a pesar de que puede ser ya de un proceso de una ley derogada. Es la única que puede permitirse una derogación orgánica. Entonces la ley 600 y la ley 906 todavía tienen aplicabilidad en el ordenamiento jurídico, aunque la ley 600 ya dijeron que ya no se podía hacer ni se podía utilizar, pero ahora eso fue la única condición que dejaron para hacer esa derogación de tipo orgánica. Y ahí tenemos que esas dos leyes coexisten todavía. Bueno, hablamos sobre un proceso de inconstitucionalidad y uno de inexequibilidad de las normas. La inconstitucionalidad es una norma que es contraria a la Constitución. Dice, esta norma es inconstitucional. Ya después de que se detecte o que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 214, 215, 241 y 379 de la Constitución, ahí emite al siguiente proceso, que es lo que es la inexequibilidad. La inexequibilidad es la derogatoria de las normas. Entonces, en este caso dice, declárese inexequible. Declárese inexequible. Entonces, cuando dice declárese inexequible, quiere decir que ahí debe de realizar el expulse o sacarla del ordenamiento jurídico y no puede utilizarse más. Hay un caso de que la inexequibilidad de estas normas quiere decir una expulsión de tipo condicionada. Caso que pasó con la ley 1437 del 2011 en los artículos 15 al 31, donde nos regula el derecho de petición. Llegó un abogado acucioso como nosotros aquí y dijo, señores Corte Constitucional, estos artículos del 15 al 30 son inconstitucionales y requieren que sean sacados del ordenamiento jurídico, primero porque fueron regulados a través de una ley ordinaria. La Corte Suprema Constitucional le dio la razón a la persona y le dijo, sí, efectivamente es inconstitucional, tenemos que sacarlo del ordenamiento jurídico, pero de una manera condicional, porque esto nos puede afectar. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo, aplíquese lo que ya estaba derogado, que era el decreto 01 de 1984, que era el procedimiento anterior para esa reclamación. Dijo, temporalmente, esta condición establezco de que mientras legisla el Congreso le dio hasta plazo de una legislatura para expedir lo de esta norma. Y obviamente nace la ley 1755, que es la que regula esos artículos, y esos artículos nuevamente ya se encuentran en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran en el mismo código contencioso administrativo, pero ya con la que, si ustedes se dan cuenta, les voy a mostrar para que vean cómo realizó la Corte dicho procedimiento. Si ustedes van a consultar leyes, les recomiendo esta, que es la ley del Senado de la República, porque usted puede perfectamente llegar acá a los artículos, como pueden ver ustedes, y además de que es artículos, por ejemplo, tenemos acá notas de vigencia. Dice, artículo modificado por el artículo 1 de la ley 1755 del 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo. Miren que aquí dice lo que les estaba diciendo. El artículo 1. Si nosotros nos ponemos a ver esto, donde dice jurisprudencia vigencia, les aparece lo siguiente. Miren lo que dice. Condicionalmente exequible, siempre y cuando no excluya la posibilidad de que los menores de edad presenten directamente la petición.
Pero mire lo que aparecía, legislación anterior. Y en la legislación anterior también te decía esto. Y en la jurisprudencia vigencia les establece, mire lo que dice, artículo declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 del 2011. Y aquí nosotros podemos ver de que nos remite directamente a la sentencia que del cual hizo de que esta ley, mira lo que realmente, si nosotros nos dirigimos a leer todo lo que son los argumentos de la Corte y aparece todo lo referente al análisis de la norma. Entonces aparece que esta sentencia dice, declárese inexequible. Y aquí comienza, habla sobre la cuestión y lo que dice, examen de la demanda. Nosotros como tal podemos presentar, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de constitucionalidad con respecto a las normas. Y entonces aquí dice entonces aquí lo que dice como un salvamento de voto, porque los magistrados entre esos no pueden estar, algunos pueden estar de acuerdo y unos no. Entonces dice aquí, declárese inexequible. Aquí dice los artículos. Entonces dice, conforme a dispuesto a la sentencia, esta providencia, los efectos de la declaración de inexequibilidad diferidos hasta diciembre del 2014 a fin de que el Congreso expida ley estatutaria correspondiente. Miren que ustedes podemos ver que en todas estas normas nosotros podemos ver que habla sobre lo que dice la jurisprudencia o vigencia, que es lo que nosotros estamos hablando de los procesos de inexequibilidad y de exequibilidad de las normas. Entonces aquí hablamos jurisprudencia, interpretación de un ordenamiento jurídico del Estado mediante resoluciones judiciales que emiten las altas cortes. Y aquí nosotros tenemos que pueden ser emitidas por las altas cortes, como la Corte Constitucional, que son sentencias de tipo constitucional, de tutela y de unificación para respecto de los temas. Constitucional, que es un análisis de una norma o las demandas que nosotros hagamos como ciudadanos comunes y corrientes con respecto a la Constitución, que esa norma está contraria a la Constitución. Las sentencias de tutela, ustedes saben que las acciones que nosotros hacemos como la acción de tutela son de tipo individual, pero resulta de que cuando llegan a la Corte Constitucional para el análisis respectivo de si el juez falló en derecho, esta sentencia de tutela tiene un efecto contrario al que tiene una de un juez de inferior rango. Un caso puntual de salud que les voy a decir es un caso particular y me sucedió a mí. Yo hace 2 años fui operado de cirugía bariátrica. Yo estaba pesando 142 kilos. Y entonces resulta de que la EPS me generó todo lo respectivo al tratamiento. Me dio la cirugía, me dio los primeros soportes nutricionales y todo. Pero resulta que tuve una complicación en un tema metabólico y entonces la doctora tratante realizó el procedimiento administrativo correspondiente en solicitar en la plataforma MiPres el medicamento y resulta que duraron más de 6 meses en negado por la EPS. ¿Qué hice yo? Porque todo el tiempo, obviamente, todas las peticiones y todo lo que usted haga, por eso es que el derecho se basa en pruebas y por eso es que usted debe de tener todo lo que usted concierne a ello. Listo. Solicité, hice derecho de petición a la EPS me lo negó, me dijo de que la persona no había generado el respectivo reporte y resulta de que le pongo yo la tutela al señor juez, que fue uno de los que la función constitucional, y le digo yo, señor juez, el trámite administrativo no tiene que frenarme mi derecho. El juez recibió obviamente la respuesta de la contraparte, que esa respuesta de la contraparte dio tanta risa
porque realmente se sintió ver que el asesor jurídico de la EPS realizó un corte y pegue masivo de una sentencia, de un escrito que haya hecho y lo hizo hasta mal. Por eso es que normalmente yo reviso los textos. Me ha gustado mucho las argumentaciones que ustedes han hecho en los textos y obviamente eso uno lo revisa. ¿Ya? Entonces le dije al señor juez y el señor juez dijo, el trámite administrativo no lo tiene que ser aprobó la tutela. Luego, la misma persona afectada, si es un fallo desfavorable y él sabe que tiene la razón, uno tiene el derecho de la impugnación, que esa impugnación va al siguiente juez de mayor rango, que afortunadamente para el caso puntual mío, el reparto se lo dieron a un juez de circuito y no a un juez municipal, porque con un juez municipal ya tendría que ir hasta otra instancia superior. Cuando no existe ninguna oposición con respecto a ninguno, por ejemplo, en el fallo de primera instancia, la Corte Constitucional puede realizar selectivamente la escogencia de cualquiera de las millones de tutelas que existen aquí en Colombia para realizar la regulación de ese tema. Y pues obviamente ya un amigo antes de la pandemia me comunicó de que mi acción de tutela, que fue ratificada por el Tribunal Superior del Distrito del Atlántico, del Distrito Judicial, porque tenemos que hablar de distritos judiciales, me dice él, escogieron tu sentencia para control de constitucionalidad y realizar una sentencia de tipo erga omnes, que es donde todo el mundo tiene la referencia de esa sentencia. O sea que si ustedes al momento de coger un caso similar al mío de reclamación de medicamentos, la toman como referencia y la pueden tomar como referencia porque los jueces están obligados, además del imperio de la ley, tienen que usar las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en el tema de los derechos. Yo les voy a compartir a ustedes después, cuando tengamos la oportunidad más de tener un poco más de interacción y para que nosotros un ejercicio que nosotros podamos hacer de análisis de sentencias, que yo sé que por el tiempo ahora mismo se encuentran presionados por el tema de IFES. Yo lo voy a realizar ya cuando ustedes estén ya difícilmente, ya cuando ya se encuentren relajados y podemos debatirlo. Sí, entonces yo les puedo mostrar inclusive los argumentos de la contraparte para que ustedes mismos se puedan dar cuenta de cómo podemos convencer al juez, que normalmente cuando uno como abogado, uno tiene muchísimas cuestiones y uno puede decir, listo, esta sentencia de tutela, bien, tú la puedes ganar en primera instancia, pero resulta que en segunda instancia te la pueden tumbar. O que la Corte Constitucional, luego de que ya obviamente se hizo todo el proceso, porque ya la EPS me generó los medicamentos, me los entregó, y ya la sentencia dice, listo, obviamente esto no es de tipo estético, esto es algo de salud, se hizo, y automáticamente, o puede convertirse en una sentencia de tutela, que ya hay varias con respecto al mismo tema, puede convertirse en una sentencia de unificación. La sentencia de unificación son esas sentencias que nosotros tenemos en cuenta, que son varios temas de una misma razón jurídica. Hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos una sentencia de unificación para ustedes, chicas, que es la de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Esa sentencia habla de que una mujer embarazada no puede ser despedida. Y si es despedida, tiene que tener el tema del fuero de las embarazadas. Derecho a las licencias de maternidad respectivas. Y ahí regula de todos los contratos, porque ustedes saben que está el contrato a término indefinido, al término fijo inferior a un año, el de obra o labor y hasta el de prestación de servicios está incluido dentro de esa
clasificación en esa sentencia de unificación. Otra entidad que emite jurisprudencia es la Corte Suprema de Justicia. Estas son en referencia al todo lo de la justicia ordinaria. Y las sentencias se identifican con el número del radicado de esa sentencia. Y ellos también generan sentencias de unificación como la Corte Constitucional, que son las denominadas SU. El Consejo de Estado, que es una entidad de tipo administrativo, también genera sentencias que también son de obligatorio cumplimiento por los jueces de inferior rango y empiezan también con sentencias de unificación, sentencias emitidas por las salas plenas y la de los contenciosos administrativos y una sentencia de extensión de jurisprudencia. La de extensión de jurisprudencia es que una sentencia de unificación emitida, yo puedo decir, bueno, yo fui asesor del DAS, por poner un ejemplo, y ustedes saben que fue una entidad suprimida por el Estado. Y uno de los factores que incluyeron fue que la liquidación de todo ese personal tenía que ser liquidado conformidad a lo que estaba establecido por la ley y ellos tenían que ser reintegrados o reubicados a la entidad que reemplazara esa entidad o directamente en las actividades. Aquí crearon una entidad porque el DAS era el que tenía la parte de migración y crearon una entidad que se llama Migración Colombia. Y los que se encargaban en el tema de la inteligencia los mandaron para la Dirección de Inteligencia de la Policía. Entonces resulta que llegó una persona, no lo reubicaron laboralmente, lo indemnizaron mal y una sentencia de unificación del Consejo de Estado dice que estos tenían que hacer el Consejo de Estado, yo puedo acudir ante el Consejo de Estado o ante un juez de inferior rango y le puedo solicitar, miren, extiéndame estos efectos de esta sentencia de unificación a mí, porque los casos son iguales, es que las sentencias de unificación son casos idénticos que pueden tener los hechos mismos, pero tienen que ser los mismos hechos, pero pueden ser en diferentes fechas y pueda estar persiguiendo lo mismo. Entonces, por eso se denomina sentencia de unificación. Y entonces esa sentencia de unificación del Consejo de Estado debe tener un procedimiento especial para realizar que esa me sea extensiva o que me apliquen sin necesidad de yo tener un proceso judicial extenso para reclamar un derecho que ya el Consejo de Estado, mediante una sentencia, ya lo hizo. Hay otro factor que es el precedente judicial, que es una fuente formal de creación del derecho. Y eso no lo emite una ley ni un órgano legislativo, sino las altas cortes. Caso la Corte Constitucional, les voy a decir desde una vez, esta corte se denomina en términos coloquiales del derecho como la supercorte. ¿Por qué la supercorte? Debido a que ella puede tumbar un fallo judicial emitido por sus otros órganos que están en la misma jerarquía como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, referenciando solamente si hay violación de artículos y derechos fundamentales del afectado. Como pasó un caso de que una persona le intentaron meter un gol, un hijo que no es de él, y él realizó la prueba de paternidad. Pero resulta de que por un error en las primeras pruebas de paternidad que fueron realizadas por el bienestar, el juez dijo, no, este es hijo tuyo, tenga. Entonces resulta de que él apeló la sentencia, se llegó a todas las instancias hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le negó el derecho porque no tuvieron en cuenta la prueba que él se hizo en particular y él refutó o reacusó a la que le hizo la primera prueba. Entonces, obviamente, como al ver que de que obligado él iba a ser padre de alguien que no era su hijo, él acudió ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le tumbó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por el solo hecho de la violación al debido proceso. Por eso es que esta corte se denomina como la Supercorte. Y por eso les acabé de mostrar a ustedes lo que hizo con esta ley 1437 en esos artículos y le dice
efectos diferidos hasta el 31 de diciembre del 2014, hasta tanto el Congreso de la República legisle sobre el tema en particular. Ahí dice, Congreso de la República legisle. Y si ellos no legislan, esa sentencia, ese precedente judicial queda vigente, como es en el caso para las niñas, para las mujeres que decidan sobre el aborto. El aborto es considerado un delito penal y un delito moral. Pero obviamente el delito moral no es carcelable, pero el delito penal sí. Y hay una pena de hasta de 5 o 12 años. Pero la Corte Constitucional en su precedente dijo, un momentico, sí, el aborto es un delito, pero hay evidencia científica de que si el feto viene mal formado, entonces, y viene con problemas y genera sufrimiento tanto para la pareja como para el menor, y si es comprobado científicamente de que él va a nacer con malformaciones, es mejor realizar el aborto. Si la mujer denuncia que fue víctima de una violación, también puede realizar el procedimiento del aborto. Y también si ellas presenta un problema de salud serio, de que si ella deja crecer al niño, obviamente una persona que, por ejemplo, sea hipertensa y tenga, por ejemplo, problemas, ya tuvo problemas con el embarazo y pueda comprometer la vida porque se le sube la presión, se le baja, se pone muy mal y resulta de que dentro del parto ella puede morir, ¿qué pueden hacerlo? Si el feto no está mal formado, se realiza el procedimiento del aborto, pero si en este caso, si el proceso ya, el niño ya está muy formado y para evitar que haya una pérdida de vida de la madre, entonces ahí es donde empiezan a tener el procedimiento como las 3 causales para usar el aborto. Otro tema que todavía no está regulado por el Estado es sobre los efectos extensivos de los derechos patrimoniales que tienen las parejas del mismo sexo. Aquí todo se denomina la familia como círculo familiar, el hombre y la mujer. Pero como ustedes saben que estamos ahora en tiempos modernos y establecen el tema de las parejas del mismo sexo, una sentencia de la Corte Constitucional estableció que ellos tienen los derechos patrimoniales de las parejas heterosexuales que estén en unión marital de hecho. Que eso quiere decir no es matrimonio, sino que estén viviendo o conviviendo juntos. Por eso es que les dice al Congreso legisle sobre este tema, pero el Congreso de la República no ha legislado sobre estos temas y no lo harán. Y por eso este precedente judicial es de aplicabilidad inmediata y permanente. Bueno, chicos, esto es todo por la clase de hoy. Voy a estar haciendo las llamadas individuales en grupos de conferencias para poder llegar a unos términos para todo el tema de las tareas y lo que vamos a realizar. Hay una actividad en la plataforma que es un cuestionario. Aquí pueden ver los videos de las clases y este cuestionario, que es el de identificación de las mismas, de los tipos de sentencia. Tenemos que aquí, lo tenemos acá, que va a estar habilitado a partir de hoy en la noche. Entonces tenemos aquí, como es, por ejemplo, tenemos aquí que esto es una sentencia de tipo T. ¿Cómo vamos a identificarla? Nosotros sabemos que esta es una sentencia, por ejemplo, es una sentencia de tutela de la Corte Constitucional. Una sentencia de SU, sentencia de unificación. Esta de las que tienen radicado, que es, por ejemplo, la de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos aquí una sentencia de unificación del Consejo de Estado y una sentencia de constitucionalidad. Este es un... ¿Listo? Este es un intento real de este cuestionario. Esto es lo que ustedes van a contestar sencillamente con respecto a lo que nosotros tenemos aquí, en lo que nosotros estamos trabajando. Y les agradezco, por favor, que no se dejen colgar con las actividades. Ustedes me pueden escribir por interno. Si no la pueden realizar, yo les mando a ustedes el escrito y ustedes me lo contestan. Yo lo subo a la plataforma
y para que podamos continuar con las actividades. Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta hasta el momento con respecto a las actividades?